Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político en esta jornada de miércoles 15 de julio a puertas de un feriado, para muchos un fin de semana XL. No sé si es tu caso, Leslie. Sí, fin de semana XL. ¿Cómo estás? Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muy bien, acá estamos, fin de semana XL, además con lluvia. Hemos tenido un sistema frontal bastante intenso estas últimas horas. Sí, pasan cositas. Sí. Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio. Luquitas, ¿cómo estás? Feliz porque voy a tener fin de semana XL y me pedí el lunes también. Me pedí viernes y me pedí el lunes. Es extra largo para ti. Otro peldaño. Sí, no, lo que pasa es que cerró el semestre, entonces me lo merezco. Porque yo lo valgo. Sí, aparte hubieron harta sangre, sudor y lágrimas este cierre de semestre, algunos heridos. ¿Muchos? Por su propio error, uno podrá decir, ¿eh? No es... Sí, sé de esos casos. Me queda solamente apretar el botón. De cerrar. No, yo ya cerré todo. No, está todo cerrado. Yo Qué cerré todo maravilloso. y mandé todas las cosas y está listo. Muy bien. Bueno, como pueden ver, nos falta uno de los nuestros. El corazón de Lo que está en juego no está con nosotros porque está en esto mismo. Pues está cerrando actas, cerrando semestre, trabajando en cosas en la universidad, así que le mandamos un abrazo, Francisco. Y no sé, creo que la otra semana está de vacaciones, así que no sé si retoma el otro miércoles o lo vemos a fin de mes. Ahora sí, Francisco, el corazón, ¿qué seremos nosotros? No sé. ¿En qué parte del cuerpo será? No sé. Déjennos en sus comentarios. Dejen en ahí. sus comentarios. ¿Qué otra parte del cuerpo somos? Órganos blandos, Sí, hay por gente favor. que no. Tengo un amigo que nos pide que saquemos merch. Oye, buena. Teníamos stickers nomás. Sí, se acabaron. Se Sí, acabaron. se acabaron ya. los stickers. Ya ver, vamos. Pero no han pedido tostazones. Sí, tostazones. Mira, tú vamos a Oye, hacer. sí, necesitamos Podríamos merch en- sortearlo. Ya. Ah, ¿viste? Ya, Ay, vamos a sí, hacer me un gusta la idea. sorteito, vamos a hacer una cajita de merch y la vamos a sortear. Ya, chicos, bueno, harto que hablar. Vamos a partir con algo que es bien impopular de todo punto de vista, pero ya lo pusieron ciertos partidos, el Partido Libertario, Republicano y Renovación Nacional, que fue este proyecto de ley que se llama Escucha su corazón, que las personas que tienen que optar, porque muchas veces es una opción, pero otras veces es una situación que es una decisión irreversible, la verdad, al aborto en 3 causales. Antes de ser sometidos al procedimiento, escuchen los latidos del corazón del feto o del embrión. A ver. A mí me pasa algo que en Chile no, porque esto en Estados Unidos pasa. Sí. Incluso hay varios sketches que dicen que su color favorito va a ser el verde, va a ser hincha de tal equipo, como que tienes que saber como para generarte un poquito de remordimiento, pero creo que las características son otras, sobre todo porque ahí está permitió el aborto libre. En este caso, nuestra legislación permite el aborto en 3 causales, entonces esta ley tendría que conversar con eso y ninguno de los casos son casos simpáticos, no es porque alguien esté abortando porque quiera abortar en esos casos, es inviabilidad fetal, es violación y es riesgo de vida de la madre. Entonces, en ningún momento escuchar el latido del corazón va a ser un elemento disuasorio, porque si llegaron a esa situación es un punto crítico y todo lo contrario, puede ser hasta, ¿cómo se dice?, revictimizar a una persona. Por lo tanto, creo que hay un concepto como eso, mear fuera el tiesto, Sí. El concepto. Sí, es bastante macabro, la verdad, es lo solicitado, porque nos encontramos con que, como muy bien lo señalaba Lucas, el aborto en 3 causales en nuestro país es en situaciones bastante particulares. Y estamos pensando en el caso de una mujer que puede haber sido violada, y eso significa la revictimización de ella. En el caso de inviabilidad fetal, nosotros no sabemos si esa mujer anhela esa guagua. Probablemente sí. Probablemente sí. O sea, uno podría pensar que en el caso de inviabilidad fetal o que cuando esté en riesgo la vida de la madre, hay un bebé anhelado, está esperado y que por razones médicas no puede llegar a término. Claro. Entonces, de nuevo, la idea de lo macabro que puede llegar a ser el tener que escuchar el latido, pero además es bastante más complejo aún, porque si bien se le plantea a la madre la posibilidad de escuchar, si es que ella se niega, el médico puede negarse o debe negarse, creo que dice la indicación, a practicar el aborto.
Entonces, finalmente no es una sugerencia, es una obligación. Una imposición. Claro, en el fondo se le exige, no es una sugerencia, se le exige porque finalmente depende de eso. Ahora, hay que hacer varias como precisiones. Entendemos que estamos en un gobierno que no es pro aborto, no obstante ha dicho que ciertos derechos sociales no los va a tocar y ciertas temas relacionados con el aborto tampoco. Lo ha dicho en su momento la ministra, que no estaba dentro de sus prioridades ver eso tampoco. Y me llamó la atención la reacción política que hubo, porque incluso diputadas del ex Partido Social Cristiano, que ahora se llama Partido Cristiano Cristiano de Chile, sí. Les pareció lo mismo, o sea, que no procedía, que eso no correspondía, porque hay un tema que tiene que ver también por el otro lado, la humanidad detrás de esto. O sea, tú quieres en el fondo revictimizar porque lamentablemente quienes acceden a aborto en 3 causales por causal violación son niñas, Claro. son adolescentes, o sea, entre 13 y 15 años, las estadísticas así lo señalan, y someterla a eso. O sea, escuchar que tienes una vida de una persona que te abusó, me parece que es pero terrible. Y por otro lado también acá hay varios, de hecho se hacía también un estudio que hay varios hospitales de nuestra región donde los médicos son todos objetores de conciencia y no hay ningún hospital, creo que en el Maule, si mal no recuerdo, en zonas del Maule donde no podían hacerse este procedimiento. Entonces ya es bien difícil tomar la decisión y más encima que te quieran imponer una ley de estas características realmente es macabro. Sí, porque además también lo que estabas señalando tú recién es algo que hay que considerar. El tema de la objeción de conciencia también genera una barrera más para las mujeres que toman la decisión de abortar por las 3 causales. Y eso, ojo, también hay que pensar que no necesariamente, y hay que explicarlo bien, es una posibilidad que yo tome la decisión de abortar. No puede ser a partir del consejo médico, etcétera, pero aún así, cuando hay muchas más barreras en algunos sectores por la objeción de conciencia, y eso significa que podría, en el caso de una mujer que quiera optar a un aborto, podría dilatar tanto el procedimiento que después pasa de las semanas que está permitido legalmente. Exacto. Es que ahí es donde yo creo que el diputado Urriticochea Cristóbal. se escapa con los tarros, porque creo que obviamente el Partido Nacional Libertario, Social Cristiano, el que quiera, está en su legítimo derecho de imponer legislación con su visión con respecto al tema del aborto. Pero esto creo que es una caricatura del debate. O sea, si queremos discutir a fondo el aborto, el derecho a la vida, la protección de la vida que está por nacer, conversémoslo, pero no banalicemos en escuchar los latidos del corazón o no, porque es caricaturizar un debate que es complejo, porque es un tema que, primero que todo, yo soy de la opinión que, como lo conversamos fuera de cámara, yo como hombre y los hombres no deberíamos tener mucho que opinar, porque si no hay feto no hay opinión. Eso es esa es mi cosmovisión, pero segundo, creo que es un debate de derechos, es un debate de valores y escuchar un par de latidos, sobre todo en estos contextos. Te creo que estuviéramos conversando en el aborto seca y aún así creo que la conversación se escapa del nivel. Sí. Y pues lo veo que es nuevamente el Partido Nacional Libertario, igual como pasó con la acusación del ministro Grau, tirando una piedra por sí solo y a ver si hay caja de resonancia. Por suerte en esta ocasión no hubo la resonancia que hubo con la acusación constitucional. Sí, a mí me llama la atención que Renovación Nacional apoye esto. Sí, pero no todos los diputados de Renovación Nacional. Escuché, no recuerdo el nombre del diputado, lo escuché cuando venía para acá, un diputado de Renovación Nacional que decía que existía una ley y que parte de la bancada estaba absolutamente, iban a respetar la ley, a pesar de que efectivamente podían haber diferencias en términos ideológicos o valóricos en torno al aborto, pero que se tenía que respetar que existía una ley. Claro, esto fue para quien no se acuerda, fue una conversación de hace unos 10 años, por lo menos, sí. no más, 2013, 2014 Sí, más o menos, sí. con respecto a regular las 3 causales del aborto, porque en general en Chile se hacía era un procedimiento médico que se hacía en riesgo de la vida de la madre inviable y fetal. Exacto. Obviamente la que se incluye ahí, que fue la más polémica, fue el caso de violación. Fue esa en su momento la piedra de tope, pero aquí en Chile no hay aborto libre. Entonces, creo yo que aquí nadie está abortando porque toma una decisión legítima de abortar, sino porque en situaciones catastróficas incluso toma la posibilidad. Entonces,
yo creo que el Estado está ahí para facilitar los caminos de las personas, no para también revictimizar y hacer sufrir. Creo que no es Sí. correcto en la conversación. Hay que poner el foco en otras cosas. Ya. Quería partir con esto porque quiero que ahora Para calentar. hablemos de las otras cosas que pasan. Es que hay muchas cosas Ya, políticas yo que antes están pasando. de hablar de las polémicas de la semana, quiero que conversemos del partido de la gente, ¿En que se serio? quedó sin Yo pensé que era el partido presidente. Inglaterra-Argentina de más rato. Ya, pero pues dije, cuando se emita esto no... Oh, sí, no, mejor no, Sí, me quedo callada. no digamos nada. Ahora, no sé si cada uno de ustedes consultó con su chamán espiritual antes de grabar este programa. Yo la verdad me dejo en visto. Sí. Sí, oye. Quizás no le pagás 4 millones. Sí. Pero probablemente. Probablemente. Oye, esos asesores. Ya, bueno, en fin. Partido de la gente renunció a la presidencia. No sé si lo voy a decir bien el apellido. Es Baltone. Algo así. Bueno, no sé, se escribe como estés. Renunció. Ahora, uno dice, ya, pues son cosas que pasan, pero ¿quién va a asumir de manera interina? Es lo interesante, Franco Parisi. Porque hay una polémica en abril, ustedes recordarán que hubo una elección, que el Tribunal Supremo dijo, no, esta elección no va, y de hecho había perdido la lista donde iba Sandra Parisi. Entonces, Partido de la Gente, nuevamente con Franco Parisi en la cabeza. Es un lugar natural, creo yo también. O sea, el proyecto del Partido de la Gente ha tenido ribetes bien interesantes. Creo que contra viento y marea, estos primeros 3 o 4 meses ya ha logrado mantenerse unidos como bancada, lo cual es harto decir con sus polémicas. Es cierto que también uno puede decir que ha sido bastante leal al gobierno, pero creo que ha marcado cierta presencia y ha logrado consolidarse algo como una fuerza política pseudo relevante en el contexto nacional, en las negociaciones, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde pesa, Sí. porque en el Senado no existen. Ahora, es difícil imaginarse ese partido fuera de Parisi. Sí. Obviamente está hay otros liderazgos, Pamela Giles, el señor Olivares, la misma Sandra Parisi, en su momento fue el doctor Fayla, hay otro chico más que no me puedo acordar el nombre, que es diputado, que es como por la quinta región, que era de los Bad Boys. Entonces, en general hay otros nombres que han surgido, pero uno ve que es una plataforma, yo no sé si creada por Franco Parisi, pero lo menos que le da la posibilidad de mostrarse. A Franco Parisi le va mejor de lo que le va al Partido de la Gente. Es una figura que en la última elección, si uno mira la diferencia, Parisi saca más votos que los que saca la lista del Partido de la Gente. Entonces hay gente que no votó por los parlamentarios del Partido de la Gente, pero sí votó por Franco Parisi. Entonces demuestra que él finalmente es más fuerte que la plataforma, y en un momento donde los partidos de verdad tienen, no gozan de mucha salud, son más instrumentales, creo que es su lugar natural. Ahora obviamente la forma es bien compleja, aparte de una democracia interna donde votó muy poca gente, entonces ahí hay hartos desafíos en consolidarlo como partido, más allá de lo mediático del Partido de la Gente. Sí, y además también llega Franco Parisi a asumir esta presidencia del partido en una situación bastante especial por lo que está ocurriendo en la coyuntura. Pensemos que se debería de aprobar, si es que no pasa ninguna cosa más extraña, el proyecto de la mega reforma, y vienen otros proyectos emblemáticos por parte del Ejecutivo que se van a presentar al Congreso, y ahí necesito al Partido de la Gente. Claro. Y ahí es muy interesante cómo el Partido de la Gente está negociando. La llegada de Parisi de nuevo a la presidencia haya sido fortuita o medio arreglado por el azar o no. Claramente que nos está señalando quizás una estrategia por dónde va a ir la conversación. Como decía Lucas, Franco Parisi es mucho más que el partido y le da una capacidad, estando en la presidencia, le da una capacidad de negociar que probablemente no habría tenido en otro contexto. Es que O sea, se juntó con Quirós. Sí. Se juntó Franco Parisi con Quirós a conversar, a tomar desayuno, si es que no me equivoco. No sé si otro presidente de partido se junta así con el ministro de Hacienda. Bueno, y conociendo el perfil que tiene también, pero esto se da también en un contexto bien interesante cuando durante la semana pasada se estuvo hablando de la posibilidad de incorporar al Partido de la Gente al oficialismo. Y que dijo Franco Parisi que no. Que no. No le conviene. Entonces acá, Está en una posición ahora muy yo cómoda. creo que la posición es cómoda, no sé cuánto les va a durar, porque sabemos que él está en permanente campaña. Yo vuelvo a repetir algo que me trolearon un montón cuando lo dije. Yo estoy segura que si la elección fuera hoy día y Franco Parisi va de candidato, Franco Parisi sale electo. Hay señales que apuntan a que ese tipo de liderazgos son los que están primando. Ahora, no sé qué va a pasar en 3, 4 años más, ahí puede cambiar un poco, pero... Yo creo que si Franco Parisi hubiese ido con Janet Jara, gana Franco Parisi. Ah, sí. Probablemente, sí. Sí. También. Y además también, claro, a Franco Parisi no le conviene, y al Partido de la Gente no le conviene ingresar al oficialismo. De hecho, ellos lo señalaron y dijeron, no, nosotros no vamos a ingresar, pero sí están en una posición privilegiada para poder negociar. O sea, los únicos que lograron negociar algo con Quirós fueron ellos, o sea...
Medicamentos y pañales, un proyecto que todavía estamos Que todavía eso mismo, o sea, claro. todavía eso sí, y yo creo que el Partido de la Gente, Franco Parisi, va a condicionar el apoyo, porque, y aquí probablemente algo que vamos a conversar, ya podríamos pensar y sospechar que al ministro Quirós le encanta después cambiar las reglas del juego. Entonces, yo creo que en ese sentido va a ser súper importante cómo negocie y cómo cierre el la acuerdo palabra empeñada. sobre los pañales y los... Sí. ¿Pañales y qué era? Medicamentos, perdón. Esta evolución del IVA. Del IVA. Claro, o sea, hoy día tú tienes un oficialismo que es una nebulosa. Porque yo lo planteaba en algunas ocasiones. Por primera vez a la historia del regreso a la democracia no tenemos un gobierno de coalición. El gobierno pasado algo tenía. Ya digamos que es socialismo democrático y apruebo dignidad. Sí, Ya tenía un pasa con un proyecto. 4. Ya Sí, pasa tenía con un un proyecto, algo. sí. Pero aquí no hay ni siquiera un intento de declarar una coalición. En ningún momento incluso el Partido Republicano con el Partido Social Cristiano o el Partido Cristiano de Chile han armado una coalición y supuestamente son los más unidos. Chile Vamos, en verdad, es una forma de mencionar a los partidos de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli de repente, para no mencionarlo a cada uno por sí solo, pero tampoco tienen un proyecto político, no están en el gobierno, en teoría sí, en teoría no, son oficialismo, pero tampoco tanto. Por otro lado, el Nacional Libertario es oposición constructiva, según ellos, pero también votan con el gobierno, impulsan ciertas cosas y esperan la lealtad del gobierno. Entonces, el oficialismo hoy día es una bolsa de gato. En ese sentido. Obviamente el hecho de que gobiernen los mantiene ordenados, porque es una obligación, el poder ordena, y al cumplir con la estructura formal de la administración pública, eso les da un rumbo, un tranco, pero en verdad yo no sé si el oficialismo hoy día necesita del PDG. Tampoco, yo creo que obviamente sí en la Cámara de Diputados, pero yo no sé si lo necesita integrar para tener eso, porque hasta ahora han sido bastante propositivos, además en consideración porque el mismo gobierno se está saltando negociar, salvo con lo que intentó hacer con el PP, que le fue como le fue, se está saltando a la izquierda, no está conversando con la izquierda, no tiene ni un interés. Entonces, básicamente el grupo de donde está la conversación está el PDG y lo mismo, que decía, tampoco a él, yo creo que París y el PDG, no solo sería desgastarte, porque otra cosa que uno te muestra en los números es que quien gobierna se desgasta. ¿Y cuál es el punto de Franco Parisi, que está aspirando claramente a ser presidente en la próxima elección, de desgastarse sin ganar una elección? Exacto. Y además también yo creo que el PDG lo hace en una forma de cómo seguir manteniendo sus apoyos. ¿Por qué? Porque primero que nada no quiere entrar al gobierno porque sabe que le juegan contra. Recordemos cuál es su eslogan, ni fachos ni comunachos. Pero además, cómo uno podría decir, hasta estratégicamente, en estas conversaciones que se han dado a conocer en el último tiempo, hay ciertos diputados que aprueban ciertas cosas y otros diputados y diputadas que las rechazan. Sí. Entonces, manteniendo un equilibrio y volviendo a esta idea de, en realidad, nosotros no somos de izquierda, no somos de derecha, porque no somos fachos ni comunachos, y de esa forma se tiene más espacios para poder crecer en sus apoyos. ¿Hacia dónde? Hacia los sectores más bien descontentos con la gestión del gobierno actual y también con el actuar de la oposición. Sí, bueno, ustedes ya lo habían anunciado, voy a dar 3 nombres. Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Pedro Araya. No, esto pasó el miércoles, si mal no recuerdo. Después de que me da mucha bronca, ¿por qué no hacer las cosas los martes? Pero en casi vamos a comentarlas cuando corresponde. Pero esto sigue teniendo coletazos hasta el momento. Al menos Celis y Carvajal dijeron que no van a estar disponibles a ninguna negociación de último minuto. Pero lo cierto es que sonó bien extraño que cuando la oposición se había reunido el lunes, lo conversamos acá, toda la oposición iban a llegar a ciertos acuerdos, se filtró que iba en el Tribunal Constitucional, el PPD aparece por el lado con un acuerdo que decían que era de 4 senadores, después que eran 3, y bueno, ok, listo, y uno de inmediato se preguntó, ¿y qué fue lo que negociaron? A mí todavía no me queda claro. ¿Qué ganaban ellos? Y variabilidad tributaria. Ya, pero... Sí, pero sí. O sea, finalmente... Pero Priscila, ¿qué compara de no? Ellos pensaron en lo mejor para Chile. Pero además te encuentras, claro, un acuerdo que no cayó bien, pero que además el PPD trata de salir lo más rápido posible. Cuando se dio cuenta que sus socios históricos no estaban muy de acuerdo con esta negociación, a partir de un error que comete el ministro Quirós. Sí, eso es súper importante, porque no es como que el PP se echó para atrás. Sino que el ministro Quirós comete un error.
que fue cambiar las reglas de la negociación, metió un nuevo, cambió y aumentó la disminución, la rebajó bajó más del el 23 al impuesto 22. 22%. Y eso, o sea, en cualquier mesa de negociación te da argumentos para salirte de de decir, oye, Sí. ¿sabéis que yo esta cuestión al final O no sea, la en voy el a aprobar? fondo Quirós lo salvó. Por eso, Sí, sí, no, por no, eso yo lo y encuentro. eso es un error de Eso es Quirós. yogurín, te falta política, porque le Por estás dando supuesto. el espacio para que se bajen. Porque si el PPD se bajaba, ellos iban a quedar como chaleco de mono. ¿Por qué? Porque no les cambiaron las condiciones y un día sí, y después cuando vieron toda la presión de sus socios, teoría socios, porque recuerden que el PPD fue ninguneado, nosotros conversamos el jueves con la ley en un... Ay, ¿dónde? En la pyme. Ah, la otra pyme. Ya. Sí, en otra pyme conversamos y... Ahí dije, se juntaron y no me invitaron. No, una pyme que tengo. Una pyme, sí, por ahí estuvimos haciendo otros pololitos y yo les decía que uno, me sorprendió que el PP tuviera juventud, porque la juventud salió criticando esto, y segundo es que hay que recordar que el PP fue lo más ninguneado por Apruebo-Dignidad en su momento, no lo dejaron entrar en una primaria, el Partido Socialista entró al gobierno y lo dejó solo, entró por Carolina Toá, pero nunca se oficializó tanto, entonces, y ahora le tiraron toda la caballa encima al pobre PPD, y como estaban haciendo acuerdos con el gobierno, y es Quirós, con ese error de de cambiar las condiciones, lo que les permite salirse y decir, que me cambiaste las condiciones y yo me salgo. Y lo salvó. Pero fue un salvavidas. Yo Le lo tiró veo un de esa salvavidas. manera. Sí, no, sí, un salvavidas, pero el problema es cómo te produces un error de ese tipo. Yogurín, pues Claro. verde. O sea, bueno, y ahí de nuevo lo que hemos conversado tantas veces en esta mesa, que tiene que ver con la falta de experiencia política del ministro Quirós. Y ahora, ¿quién está negociando? O sea, no está el ministro Quirós, está negociando Alvarado. Alvarado y y García Ruminó, García que Ruminó. son los... ¿cómo Finalmente se llama? lo que ¿Cómo se tiene- llama? Los bomberos, yo creo, a esta serie antigua, altura. el A-Team, cuando Sí, no tenía nadie que los llamar, los magníficos. magníficos, claro, los que Porque- llegan a arreglar el problema. Porque finalmente eso es lo que tiene la experiencia política para decir, oye, vamos a tratar de ordenar esto y arreglar esta cuestión por la embarrada que te mandaste. Y además el acuerdo, a mi juicio, se firma gracias a Alvarado y García Ruminot. O sea, Sí. si el PPD estaba dispuesto, era gracias al trabajo de sus ministros. El pirquineo. Claro, pero porque ellos son los que están haciendo todo el desgaste del pirquineo. Porque no hay una estrategia de mesa de conversación, No, hay una para estrategia de nada. voto a voto. Y ellos lo están haciendo. Pero ¿no les da la impresión de que esta mesa de conversación que abrió la presidenta del Senado, Paulina Núñez, como que no sirvió de mucho finalmente? Porque hizo un llamado transversal a escuchar las distintas posturas y daba la impresión de que iba a salir algo mejorado, pero al final como que hay ciertas comisiones en las que se están haciendo determinadas observaciones, pero no es un acuerdo país No. esto. No. Es que la verdad hay o sea, me da la percepción y tengo la mejor opinión de la presidenta del Senado, que hay una disponibilidad Sí. por parte de ella para conversar. Pero de ella. De ella. Ya, para conversar, para llegar a acuerdos, lo que hemos conversado tantas veces acá también, creo que lo conversábamos el miércoles pasado, asociado a lo que es la búsqueda de consensos. La búsqueda de consensos de verdad. Otra vez lo conversábamos el jueves en la No, lo buscamos acá. Ya, no, ya, la verdad los días se me confunden. Pero es una actitud de ella más que una actitud del gobierno o de los partidos que forman la coalición. No veo la misma actitud de parte de otros senadores de Renovación Nacional ni de otros senadores de la UDI o del Partido Republicano. A lo menos hubo el intento, hubo el saludo de la bandera de decir, bueno, somos el Senado, somos un organismo más serio, tratemos de mostrarnos como tal y hacer algo unido. De hecho, creo que el PPD se sumara era una señal de eso. ¿Sabes? Decir, bueno, ¿saben qué? Estamos pensando en lo mejor para Chile. Sí, pero es raro que esa señal se dio 2 días después de que se juntaron todos y habían llegado a otro acuerdo. Claro. Está. No, por supuesto. Sí. Y eso también te habla que hoy día, si hay algo que vale poco en este país, son los acuerdos. Algo que sostuvo nuestra democracia, por lo menos por los primeros 15 años determinados de la época de los mortífagos y la época oscura, después que volvimos a democracia. El valor de la palabra empeñada era un Sí. sostén de nuestra república. Si tú firmabas un acuerdo... Pero es que ahí yo creo que tú estás dando algo en clave. Estaban firmaban un acuerdo. Aquí no hubo ni siquiera un No, papelito. pero incluso el valor de la palabra empeñada. Y la foto media rara también. Si Jubino Novoa se daba la mano con Camilo Escalona para mandar la presidencia de la Cámara de Diputados 4 años, ese acuerdo se mantenía 4 Sí, años, se pasara lo mantenía. que pasara. Sí, se mantenía. Aquí lo vimos ya la vez pasada. El Partido de la Gente hizo un acuerdo con el Partido Comunista, ese acuerdo terminó en cualquier parte. El PPD hace un acuerdo con el gobierno un día después, el acuerdo cambia, por eso insisto, culpa del gobierno, está bien, pero también salen de ahí y ahora no hay ni una posibilidad de negociar. Entonces, hoy día si alguien dice ya estoy de acuerdo, no te asegura nada, porque puede llegar a la votación
Sí, y puede cambiar votar el en voto. contra. Efectivamente, sí es cierto, pero también de todas formas algo que se hacía mucho en política antes era, aunque suene, Firmado, sí, firmemos, obvio, o sea, firmé. una hojita de cuaderno, quien Claro. tiene, estas son las características. Pero si se hubiera llegado a hacer eso, probablemente Como el acuerdo incluso- por la paz. Claro, Muy, muy importante acuerdo por la paz. probablemente el ministro Quirós también habría dicho, oye, ¿sabéis qué? No puedo cambiar Claro. del 23 al 22. A mí me cuesta creer que fue un error del gobierno, ¿sabes? ¿Tú crees que el gobierno está buscando que ¿Cómo el sabes? partido del el PPD y la oposición los lleven al Tribunal Yo Constitucional? no sé si va por ahí. No, ¿ah? no, yo creo que quiere que se vea mal todo, que se vea bien mal. Yo tengo la sensación de que el gobierno vio una ventana y dijo, a ver, vamos, ¿y qué pasa Vamos si a doy ver un pasito más? A ver si se Por si mantiene. pasa. Sí, Claro, a pero ver que si ahí como... estáis mostrando una falta de experiencia política, de olfato político y de Pero una también tiene- inexperiencia y yo- enorme. Y tú sabes que yo comparto eso, yo soy el primero en la lógica de los acuerdos y el mismo institucionalismo, todo de las manos. Pero este gobierno tiene la estrategia del pirquineo. Entonces la estrategia del pirquineo, el por si pasa, vale. Po. Y si después se echan para atrás, igual mediáticamente acá ha quedado mucho peor el PPD de lo que ha quedado el gobierno. Sí. Es ya cuando entra la discusión más técnica, cuando dice, ojo, que esto pasó porque el ministro Quirós cambió las condiciones. Claro, porque además, porque queda peor el PPD, porque además ahora cuando el Bueno, gobierno... nunca es que ha quedado muy bien el PPD en general. No, pero cuando ahora se vote en sala, artículo por artículo, el PPD ya señaló, por lo menos los senadores, señalaron que iban a rechazar los mismos años de invariabilidad tributaria que habían acordado con el ministro Sí, Quirós. claro. Entonces, ahí Sí. claro que queda mucho peor también. Bueno, dos cosas. Hoy se vota. Sí. Ya, no sé si se está votando. Hoy día va a se votar. vota hasta que se cierre la votación. Creo que no, porque yo cuando me vine para acá, estaban en la cuenta pública Ah, del Congreso. Del Congreso, perfecto. Entonces termina eso, se va a la mega reforma. Y bueno, Leslie nos compartió un video de Camilo Escalona llamando a la unidad, que bueno, y bien llamativo porque lo vimos hace unas 2 semanas atrás que él está muy deteriorado su salud, pero al pobre sacarlo de su estado de reposo para que salga a pedir por favor unidad en el Partido Socialista, porque ahora vamos a hablar de ese otro problema llamado Bodanovich y Cardini, es que es una bolsa de gato. Entonces cuando hablan de la unidad de la oposición y ni siquiera entre los militantes de los mismos partidos se llevan bien, es una cosa que nadie entiende. ¿Se acuerdan de eso que no se humilla el partido de Allende? No, Sí. porque se humilla solo. Pero- Sí. Claro, porque no Llevan pasan un año entero humillándose. Y pobre Camilo Escalona, que yo lo recordaba a propósito de que era un hombre de que efectivamente lograba acuerdos. O sea, Exacto. Camilo Escalona, aunque la izquierda estuviera fragmentada, él siempre tuvo la disposición de sentarse y entendía el rol del Partido Socialista de no quedar excluido. Y hoy día la pugna interna entre Bodanovich y Cardini hace eso, que el Partido Socialista sea una caricatura, que no esté hoy día considerado en la mesa, que no esté negociando. ¿Cómo será que negocia el PPD con el gobierno, que era el partido hermano chico, instrumental, Sí, claro. y no el Partido Socialista? Por supuesto, y lo más complejo, bueno, no solamente el estado de salud deteriorado de Camilo Escalona, que Sí, está con que le un mandamos cáncer, harto un cáncer de cariño y próstata. ánimo. Solamente señalar que háganse los exámenes, chiquillos, Sí. sobre eso, pero como tú decías, está deteriorado, está probablemente con algún tipo de tratamiento y tener que salir a grabar un video para poder hacer un llamado al orden a un partido, o sea, una persona que es tremendamente respetada dentro del partido y probablemente dentro de otros partidos, pero además nos encontramos con que el llamado es casi como de el papá o el abuelito Sí, po. que viene a decir, ya, por favor, cabros chicos, cálmense, tenemos que ordenar las cosas. Y no en el hemiciclo del Senado. Exacto, no, porque No. nos encontramos con que están surgiendo la disputa finalmente entre Chiccardini y Bodanovich y probablemente dentro de otros liderazgos que están surgiendo dentro del Partido Socialista, es porque está formándose un lote nuevo Claro. dentro del Partido Manucheri y Socialista. Cardini. Manucheri y Chiccardini, pero ¿cuáles van a ser? Porque si es que no me equivoco, Manucheri antes era de Elizalde, de los hombres de Elizalde, muy cercano a él. Eso otro también está muy bueno. Ya. Después hablemos de Y eso. finalmente nos encontramos con que hay un lote nuevo que está surgiendo y las peleas, las disputas, por lo menos antiguamente dentro del Partido Socialista se hacían dentro de la casa, se lavaban Sí. casa, no en el hemiciclo del Senado, como decía Lucas. Yo creo que hace unos 10 o 15 años el Partido Socialista ha sido víctima y se ha visto muy deteriorado por los lotes.
Yo creo que los lotes están siendo el cáncer del Partido Socialista porque hace que se peleen a muerte. De repente los lotes se odian más de lo que odian a gente de otros partidos. Sí, No una sé, cosa se que no se detestan. entiende. Yo lo veo a nivel de Sí. juventudes, Bueno, yo lo acá veo en a la- nivel de Acá nada. en la región igual. Claro, Sí, no, entonces sí. que es un partido sumamente fragmentado y obviamente imagínate que hoy día está la ventana de oportunidad porque Bogdanovic no es una persona tan fuerte políticamente y ella Claro, no tiene, un escalón. claro, mantiene el poder de una manera muy somera. Elizalde en su momento igual disparaba con un proyecto político, pero creo que entrar al gobierno le desestabilizó ese proyecto y los que van como avión son Chiccardini y Manuccelli. Pero ojo que a raíz de esta discusión se levantó nuevamente el nombre de Elizalde porque entiendo que el próximo año habrían Elecciones en el elecciones, partido. que Bogdanovic no es del gusto de muchos y que se estaría levantando el nombre de Álvaro Elizalde para volver a tomar la presidencia del Partido Ya, Socialista. ¿y saben cuál es el problema de todo esto? Que a la gente no le importa el Partido Socialista, que debiese ser de vocación popular, estas peleas Esta es una chicas. discusión de la élite. Claro, es una discusión de la élite de un partido que está tan alejado de las poblaciones, está tan alejado de los trabajadores, está tan alejado de los pescadores, está tan alejado de las trabajadoras del hogar, de las madres solteras, de las dueñas de casa, que parece de los micreros de todo, y que ni siquiera de las organizaciones sociales. El Partido Socialista se elitizó y se convirtió en un partido de peleas de cuadros de élite. Y por lo mismo, entre más hagan estas estupideces, en pleno hemiciclo, donde nos dejó el meme era acá Carol Cariola, mirando cómo peleaban las dos. Sí, Bueno, Todos fuimos Carol Sí, Cariola como- viendo el video. pero finalmente demuestra lo perdida que está la izquierda y articulada que sea en su partido más importante que el Partido Socialista, de que así no se recupera el voto popular. Así este gobierno a lo mejor puede estar con la aprobación en el piso, pero ellos no van Oye, a subir. pero más encima, ¿cuántos presidentes han sacado? ¿3 presidentes han sido socialistas? Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, Ricardo Ricardo Lagos Lagos, y ahí y para Y votar. Salvador Allende. o sea, Ah, Allende. bueno. O sea, cuando empezamos antes de... Claro, Salvador Allende. Sí. Y Bachelet 2 veces y no se comportan como con esa estatura. No, y finalmente se están en la pelea chica. Nosotros no deberíamos, sí, tal vez nosotros que conversamos y nos gusta la Que nos política, gusta el cagüín. nos gusta el Nos gusta cagüín el cagüín político. político, sí. Claro, tenemos súper claros los lotes, a mí se me olvidan los nombres de vez en cuando, pero... No son relevantes, pero, ¿no? pero el tema es que es eso. ¿Cuál es la relevancia para la señora Juanita? ¿Cuál es la relevancia para las personas de a Qué pie? grande Alameda es uno, ¿no? Sí, porque Grandes de Alamedas, hecho me uno. acordé del mismo. Grandes Alamedas, pero no me puedo acordar de los otros. Y tengo una muy buena amiga socialista que pertenece a uno de los otros, así que Ahí no me le veas, no preguntamos. me veas. Entonces, el problema es ese. O sea, nos deberíamos de estar preocupando de las disputas internas del Partido Socialista o la reflexión, o dónde está la reflexión en realidad, no solamente del Partido Socialista, sino de toda la oposición, en torno a no solamente acusar recibo del pérdida de la elección en el mes de diciembre, sino que además plantearse en un proyecto de país. Presentar un proyecto, ordenarse, presentar un proyecto de país para empezar a discutir en términos políticos, incluso en el Congreso. Porque hoy día, claro, alguien puede decir, pero es que no está en el gobierno, pero tú puedes empezar a trabajar A mí me proyectos gu- de país desde el A mí Congreso. me gustaría saber la fuga de militantes después de este show. Yo no sé si es del agrado de todos o ya a estas alturas ya no le quedan muchos militantes. Yo no al sé si le Partido quedan Socialista. militantes países, los que quedan son los de cuadro, en Hace general. poquito, de hecho, el CERVEL publicó los Ya. porcentajes, Ahora- voy a buscarlo, los números de los militantes. Ahora sí, yo creo que para la gente del Partido Socialista que nos está escuchando, creo que es importante escuchar a Camilo Escalona. Yo tengo Sí, una gran totalmente, valoración de Camilo Escalona totalmente. como figura de la transición, porque en este afán que ha hecho de criticar los 30 años, porque sí, se hicieron muchísimas cosas mal, pero una de las cosas que se hizo muy bien era la cooperación, era el sentarse a conversar, era la templanza, y Camilo Escalona representa eso. Obviamente, una persona que, obviamente hay cosas que él entiende que a lo mejor claudicó, hay cosas que a lo mejor transó. Sí, pero Camilo Escalona es súper claro sus características vinculadas a lo que él cree, no está con dobles discursos. Nosotros cuando lo miramos podemos decir, sí, un socialista de tomo y lomo. Claro, Pero eso no significaba que él no transara. claro. Y podía transar y decir, ok, vamos a conversar de esto y esto se puede negociar. Y Camilo Escalona estuvo vigente en la política hasta hace bastante poco. Hasta antes que le diagnosticara cáncer, Claro, yo creo. porque en teoría el problema parte porque el Partido Socialista no se pone de acuerdo
obviamente hay algo más profundo, lo que acabamos de decir de los Sí, lotes, sí, sí. etcétera. Pero ¿cómo enfrentar la mega reforma? Porque Sí. por un lado está esta idea ya de vamos a ir a Contraloría, donde nos vamos a sentar en la mesa, pero no hay una estrategia común de los senadores, de los diputados, de las bases del Partido Sí, Socialista. ahí tienes el dato. Sí, el Partido Socialista tiene 43.252 militantes. Es el cuarto partido con más militantes de nuestro país. Del primero, para que la gente sepa. El Frente Amplio. Con 56.005. Oigan, chicos, avancemos porque hubo un amplio debate acá de lo que pasó con el pronunciamiento de Contraloría respecto de Trinidad Steiner. ¿Steiner o Steinert? Bueno, No sé. se escribe con E. Y una cosa muy extraña. En mesa central de Canal 13, el canciller Francisco Pérez Maquena Otro yogurismado. aparece y dice, no, lo que pasa es que nosotros estamos estudiando la posibilidad de darle a la ministra alguna designación, me imagino yo una embajada, ¿de eso se refería o no? Yo no sé si yo no No tengo sé si- recuerdos de alguna vez un ministro de Relaciones Internacionales soplar así algo, así como, ¿sabéis qué? Estamos pensando en darle, sobre todo un hombre que es un A ver, activo cargo en el tóxico. extranjero que es como un consulado. ¿Qué? Puede ser una agregada Una cultural. agregación, o tal vez un agregado, no sé, me imagino jurídico, ¿no? Pero literalmente No esto es la importa. definición de un premio Consuelo. Claro. Sí. Y eso es lo mismo que este gobierno criticó Criticó tanto. muy duro al gobierno de Gabriel Boric, y yo le encuentro toda la razón, que muchos de los cargos internacionales, embajada, se reparten y a veces son botines para perdedores, o sea, o para mantener contento a ciertas huestes. Claro, no ganaste la elección. Claro, y aquí parece O sea, ser lo un que pasó premio. con Beatriz Sánchez, por ejemplo, en su Claro, embajada. claro. México. Y a otros más, la Bárbara Figueroa estaba en Argentina, etcétera. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo con lo que tú fuiste tan duro y además con una ministra que hoy día está cuestionada por la Contraloría. Es que para mí Contraloría eso que tú es- hace 2 años atrás o 1 año atrás alababa y hoy 6 día... meses, cuando estabas hablando, menos incluso cuando estabas alabándolo por el trabajo de las licencias médicas, Claro, y y resulta ahora que que ahora como- no, hay que mirarlo con cuidado las cosas que hace Contraloría. Pero miren, lo que yo tengo entendido que esto no lo digo yo, lo he leído, lo he escuchado de varias personas que tienen sus fuentes al interior, de que había un compromiso incluso por parte del presidente de que ella iba a asumir, después de haber tenido más de 20 años de carrera en el Ministerio Público, de asumir esto y que si le iba mal, no la iban a dejar sola. Claro, era el seguro de vida. que claro. probablemente es un compromiso que tú tomas Es con una negociación, una claro. negociación previa. No, ¿Por qué? Porque la posibilidad de que te equivoques y que te pueda salir, porque es una pega muy volátil. No depende todo de ti, pero voy al hecho de que depende de lo mal que hiciste, porque lo que hizo ella fue igual... A ver, Cuestionado. cuestionado desde el punto de vista de que no hizo bien la pega, ya lo entiendo, pero cuando después aparece un informe de Contraloría que dice que tú te excediste en tus atribuciones y aún así tú buscas darle un premio de consuelo, Cuando es lo que no me hace además sentido. muchos sectores, o sea, bueno, se cayó la comisión de investigadores, pero muchos sectores Ujú. señalan de que habrían mucho más méritos para presentar una acusación constitucional contra la ex ministra que lo que hubo con Es que sí. el ministro Grau. Eso mismo ya decía yo. La verdad es que quizás no da para una investigación penal. Quizás sí para una investigación administrativa, pero ya no es el caso porque No, ya se fue. ya se fue. Pero sí queda para un juicio político. Entonces, porque obviamente excedió sus funciones como política y no lo hizo más de una. Ella incluso en un momento trata de querellarse por una ley que no la puede presentar ella, sino que es una ley de seguridad del Estado, por lo tanto la tenía que presentar el ministro del Interior, pero lo trató de presentar ella, entonces cometió muchas falencias. Exacto. Y que obviamente puede abrir la puerta, es cierto que la Cámara de Diputados es un circo, yo creo que el circo romano es mucho, yo creo que es mucho menos serio que un circo romano, entonces por eso uno no sabe si un día va a votar va a abrir una comisión, no va a abrir una comisión, Pero- eso es otra cosa. Sin embargo, y yo entendiendo, y para que la gente que nos escucha sepa, uno puede hablar mucho de los ministros, los CRM, los subsecretarios, pero tiene una precariedad laboral súper fuerte, Sí. porque es un riesgo que te pueden echar de un día para otro Sí. y cero compensación y y años que obviamente trabajados. tenéis que tener algo en qué afirmar. No le O sea, pagan seguro de cesantía. O sea, ¿cuánta gente renunció y después no pudo asumir? ¿Pasó acá? En claro. educación, por En ejemplo. educación. Sí, por eso. Entonces, finalmente existen estos seguros de vida. yo lo puedo entender. Pero ella, Pero más cuando allá de tú que lo haya tienes- hecho mal, es una persona cuestionada por Contraloría y es meterte nuevamente en una política gratis y eso está siendo costumbre en este gobierno. Un ministro dice una cosa en un lugar y ¿Por caja qué de lo, resonancia. ¿Y por qué lo dijo? ¿Se lo preguntaron? No Yo sé, solo te leí La la verdad, cuña, ¿no? yo trato de ver siempre Mesa Central y justo este domingo no lo vi. Entonces no sé. Entonces no sé el contexto, pero sí lo que hay dos cosas que yo creo que es importante señalar.
primero lo que decían ustedes recién, que yo no recuerdo un ministro que ande comentando por la prensa si es que se está viendo la posibilidad de entregarle un premio consuelo, de esa forma, dicho en buen chileno, Sí. a una exministra. Eso creo que no sé si se había hecho Está anteriormente. Pero además, lo que señalaba Luca, o sea, y que es algo que hemos conversado muchas veces acá, los mismos errores que se le criticó al gobierno de Gabriel Boric, asociados desde la entrega de premios de consuelo, la superioridad moral, otra cosa con guitarra, está cometiendo el gobierno. Sí, José y lo Antonio peor Cast. de todo, creo yo, es que levantaron la figura de Dorothy Pérez hasta lo más alto del Olimpo y la dejaron caer porque Bueno, la están les, tratando de que porque baje un no poco. les gustó. Porque no les gustó. Entonces, como no les gusta, más encima que este premio de consuelo, yo encuentro que es como medio distópico todo esto y a esta altura no Ahora, lo estoy yo entendiendo. tengo una teoría conspirativa que vive en mí, que yo las descarto en general. Yo Ya. descarto mis teorías conspirativas porque en general yo soy creyente de la navaja de Occam, que dice que generalmente la respuesta más lógica es la Es la correcta. más, sí. Pero hay una parte mía que dice, ¿y si esto era para bajarla? Como estaba este compromiso, el hecho de al sondearla y filtrarlo generar la contrafuerza, sí, te comes un rato de polémica y etcétera, te pegas una desestabilizada, pero con eso tú le puedes decir, mira, o sea, lo intentamos, que lo intentamos. Puede ser. pero... O sea, es que incluso desde republicanos, como que no mucho Pero es que cayó muy en nadie, la porque tierra. eso es esto. cuando los problemas cuando hablábamos del diseño, que los ministros independientes, nadie les presta ropa, incluso después. Pues, ¿a quién, Exacto. quién quiere darle un premio consuelo a Trinidad Steiner? Obviamente O sea, está la palabra del presidente empeñada en una negociación, pero ninguno de los partidos de oficialismo... Porque no tiene una espalda política. O sea, cuando nosotros hemos mirado en otros casos, en otras situaciones, cuando el ministro o la ministra tiene que salir que no tiene apoyo partidario, finalmente no hay nadie después que están prestando ropa. Estoy pensando en el caso de Isquia Sichel, estoy pensando en incluso el Sebastián Sichel también, que son dos ex ministros en su momento que salieron y que no tienen apoyo político. Entonces, después, sí, o sea, Sebastián Sichel armó una carrera política Y después todos volvieron a apoyarlo. y todos volvieron a apoyarlo. Pero, ¿dónde está Isquia Sichel? Feliz en su casa, me imagino. Cumpliendo No, su, de su médico. beca De médico claro, también. su beca de medicina. Maternando muy bien. Probablemente, Sí. creo que tuvo una Pero segunda ojalá guagua. nunca más de Pero- hincha al interior. Pero obviamente, claro, no tienes un apoyo político de No. parte de quien te llevó al gobierno. Claro, es que eso Ahora- pasa cuando eres independiente. Ahora, yo una cosa que tengo que decir desde la administración pública y rapidito, esto solamente abre más espacio para que se haga más dirección de alta dirección pública Sí, o cargos de sí. selección, los cargos de relación internacional y no dejarlo a discrecionalidad del gobierno de turno. Totalmente, sí. Aparte que si son cargos diplomáticos, carreras O sea, diplomáticas. hay ¿no? ahí también una academia diplomática que ha sido muy crítica también en todos los gobiernos de entregar cargos que son para diplomáticos de carrera a personas políticas pagando favores Sí, finalmente. Y eso sí. no debería de ocurrir. Sí, chicos, ¿saben qué? Nos queda un poquito y no lo teníamos en pauta, pero quiero sus impresiones sobre el día de la presidencia y la reaparición ya con discurso y todo de Gabriel Boric, Cuando dijo que tenía un déjà vu. que tenía un déjà vu, estuvo raro eso. Obviamente yo creo que él está mirando el futuro. Está mirando el futuro. Estadista, como dicen. Claro, y por lo mismo él no entró. Sí, dijo, yo no, cuando le preguntaron por la mega reforma, él dijo, ¿cómo voy a ponerme a hablar en un acto Me en el que me invitaron. invitaron? Claro, y solemne, y creo que también este gobierno está haciendo que la figura de Gabriel Boric envejezca mejor. Sí. En Chile generalmente nos pasa eso, ¿ah? Las figuras pasan un rato, miren lo que acabamos de conversar, Camilo Escalona, gran estadista, en su momento vino a ser candidato a diputado acá y lo ninguneamos. Candidato senador. Que viene a ser este gallo de nuevo De acá, Santiago. había sido senador de Puerto Montt y nos Sí. mandaron de vuelta para acá. Pero claro, y lo mismo le está pasando un poco a Gabriel Boric, que su figura, sobre todo con gente muy cercana a su sector, que quizás fue muy duro con él, ahora su imagen se ha emblandecido un poco y él la trató con mucho respeto. Yo creo que son instancias súper importantes. Me sorprendió que no haya venido nadie en representación del presidente Lagos, pero probablemente, Sí. dado que él está muy enfermo... Pero Lagos Weber, pues, ¿no? Pues Sí, claro. podría haber estado la voz pero verde. como quizás sería matarlo en vida Sí. un poco. Sí. Qué pena, igual, me dio Claro, mucha pena. pero sí, obviamente, Martita Larracha y Eduardo Frei no envejecen. Oye, yo tengo solo una Pero duda. está más delgado el expresidente Sí. Frey. Yo tengo solo una duda. ¿Era desde el regreso la democracia que había que invitar? Sí, Antes no. antes no. No, no, No había presidencia antes. no. No.
Ya. No, como que los 200 años... O sea, pero digo, ni siquiera lo digo por la familia Allende, la familia Alessandri. No, claro. no, o sea, claro, los 200 Claro, años de la presidencia en realidad son algún del 80, bisnieto de del Carlos 90, Ibáñez del Campo por ahí. Claro, o sea, pero sí es cierto porque al final la presidencia parece que tiene 200 años, pero es que es de 1990 en Pero adelante. tiene, claro, Sí, tiene- pero bueno, tiene 26 nomás. es que es una nueva presidencia. Claro. Pero sí, yo creo que estos actos son sumamente importantes, porque en momentos turbulentos que estamos viendo como sociedad, como mundo, las figuras tienen que trascender para poder darnos órdenes, porque si no, no cerremos por fuera y dejemos que la ley del más fuerte impere. Pues si nosotros queremos vivir en una sociedad ordenada, se tiene que respetar a la máxima autoridad, y ese es el presidente de la República, y reconocer también a todos los que han hecho, porque con sus fallas o errores todos han querido hacerlo mejor. Quizás algunos han fallado, quizás lo han hecho desde su posición muy política, pero eso Pero es lo claro. que intentaron. No, ya, yo creo que además también esto nos muestra otra cosa, lo que lo hemos conversado también muchas veces, la mirada a corto plazo. Sí. La mirada a corto plazo. Creo que efectivamente tiene que haber algún descendiente de Alessandri, de Carlos Ibáñez del Campo, tiene que haber algún descendiente Pedro Aguirre de Pedro Aguirre Cerda. O sea, Algún Montt tiene que haber dando vuelta por por ahí. supuesto que sí, y si nos vamos más atrás, probablemente algún balmaceísta todavía por ahí dando vuelta. Pero, o Aníbal Pinto, no sé, estoy pensando en nombres Se de tienen que haber presidentes. comido un barrón luco por último. Sí, por último, un Federico Santamaría, no sé, o sea, estoy pensando solamente en nombres de los expresidentes de nuestro país, pero nos fijamos solamente en lo que ha pasado en los últimos 30 y de los últimos casi 40 años, los últimos 36 años, ya, o 37. Estamos mirando eso. Y eso también nos muestra un poco cómo planteamos la mirada de la política, muy a corto plazo, y finalmente que queremos resultados mañana. Sí. Y eso yo creo que no le hace bien a la política. Entonces yo solo dos cosas. Gabriel Boric lo está jugando. Sí, está jugando. Está pensando en el estadista 2030. Boric, el estadista Boric. O sea, Y está segundo, pensando en la próxima elección, claramente, porque si pensamos en la bolsa de gatos que tiene la oposición en estos momentos, no existe un nombre nadie. que pueda surgir como consenso, salvo Gabriel Boric, para Por poder ahí Godano le podría hacer la carrera. Sí, pero probablemente... Pero no es Gabriel Boric. No es Gabriel Boric. Claro. No es Gabriel Boric. No, puede Entonces, esperar 4 años más. Exacto. Bodanovich Sí. perfectamente. Ahora En también cambio- Gabriel Boric puede esperar 4 años más también. claro, po. pero Gabriel Boric es sandía calá. Sí, po. Tú sabes lo que viene, tiene Sí. una fanaticada que... Unas calcetineras que Uf, tienen. yo sí, de las que he escuchado son impresionantes. Entonces, claro, él está pensando en 4 años más, una elección donde además probablemente, ¿qué es lo que puede evaluar el Frente Amplio? Es decir, ¿quién le puede ganar a Franco Parisi? Y lo otro que quiero decir, que la mejor cuña la dio Cecilia Morel, diciendo que si hubiera estado acá Sebastián Piñera no hubiera dejado hablar a nadie más. Porque Ay, sí. Sí. porque a propósito ya se va a hacer la estatua de Sebastián Piñera. Si hay una comisión que está ahí trabajando. Sí. De la familia Elwin invitaron a alguien. Sí, si había Sí, alguien de la familia participó. había una... Pero sí, había alguien de la Sí, familia. sí había alguien, pero no recuerdo No quién me era, acuerdo porque no quién. era Mariana Elwin. No era Mariana. No era Mariana Elwin, pero no recuerdo quién era. Pero sí No sé si había... era una nieta o una sobrina, pero alguien estaba Había ahí. una Sí. representación. Bueno, se nos acabó el tiempo, Siempre chicos. pasa. No ¿Cómo nos se va dimos, tan no nos rápido? dimos ni cuenta, y eso que no estaba el Francisco. Ya, besito Francisco. Sí, saludos a Francisco. Saludos. Sí. Lucas Serrano. Muchas gracias. Slave Vicente. Muchas gracias. Andrés Oñate. Y usted, gracias por su sintonía. Somos lo que está en juego. Voy a hacer una invitación especial. Estamos en Instagram. Mire, estamos ahí, subimos unos reels, unas cositas, pero también nos sigue. Y si quiere, también a veces puede de eso ver contenido también de Canal 9, Bio TV, para que nos esté revisando. Que esté bien. Un abrazo. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.